¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es plenario, martes, día de comisiones, día de emplazamientos. Y bueno, acabamos de terminar de ver el segundo de los emplazamientos que había hoy, habían sido citados desde el mediodía, que hubo dos plenarios en los cuales se analizaron los emplazamientos que se habían pedido en la sesión de la semana pasada, en la sesión de la Cámara de Diputados. En primer lugar, hubo una reunión de comisión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde se avanzó con la modificación de la Ley 26.122, que es la que regla los decretos de necesidad y urgencia, tal cual se preveía. Hoy fue la primera reunión, continuarán la próxima, el martes 30 de septiembre, para, bueno, finalmente dictaminar en esa ocasión. Y recién lo que ustedes estaban viendo justamente era la reunión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que avanzó con los emplazamientos, en este caso de la Secretaria General de la Presidencia, para que presente un informe verbal, Karina Milei, y el ministro Lugones. Hubo un dictamen y se espera hasta las 18 para que la diputada Paula Humodeo presente otro de los dictámenes. Eso es más o menos la síntesis de lo que ha sido hoy, día de comisiones. Hay más comisiones, después vamos a detallar qué es lo que sucederá a partir de las 4 de la tarde, pero ahora vamos a los títulos de la jornada. Modificación a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia. Se reunió el plenario de comisiones para tratar la reforma a la Ley 26.122. Defensor de los derechos de los niños. Eligieron una candidata y dos adjuntos en la reunión bicameral. Esa reunión se realizó ayer, muy caliente. Después vamos a comentarla. Debate por el presupuesto 2026. Comienza el debate mañana a partir de las 13. Se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esos son los títulos de esta jornada. Y ahora les presento a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Pablo, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, como detallabas, una jornada de reuniones de comisiones con iniciativas opositoras. La reforma del régimen de los DNU es algo que el oficialismo va a intentar frenar, ya sea en la aprobación del proyecto, también con un posible veto de Javier Milei. La oposición busca acelerar para ver si lo puede tener antes del recambio legislativo. El otro día en la sesión no llegaron a los 2/3 como para tratarlo en ese momento. Eso puede ser un indicador acerca de la posible dificultad para insistir con un eventual veto. Pero bueno, falta bastante para eso. Después teníamos recién la citación a Karina Milei y más tarde la comisión investigadora de Libra. Así que sí, son las tres reuniones impulsadas por la oposición, ¿no? El gobierno de todas maneras hoy tuvo un cierto alivio, ¿no?, con el apoyo de Estados Unidos. Pero bueno, el Congreso la Cámara de Diputados va por vía paralela con esta agenda que arrancó hace tiempo y posiblemente va a seguir todo lo que pueda la oposición hasta las elecciones. Algo que ya comentamos que no es habitual, ¿no?, en años electorales tanta actividad legislativa, pero la oposición lo aprovecha por la debilidad del gobierno en este caso. Claro, ahí estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? José Martín, ¿cómo andan? Sí, efectivamente, una semana, o son semanas con mucha agitación política, con mucha información política. Se mueve la agenda legislativa. Obviamente, la oposición va juntando también temas para poder utilizar el Congreso como caja de resonancia. El 26 de octubre estamos casi a un mes de las elecciones de medio término que van a delinear obviamente cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en el medio de todo eso, el presidente que, como decía Martín, logra cierto alivio, oxígeno y calma, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los mercados. El dólar, la cotización hoy bajó, el oficial, los bonos, las acciones argentinas
volvieron a subir. Y esto obviamente atado a una reunión que tuvo, breve, pero reunión al fin con Donald Trump, con el presidente, en el marco de la ONU, ¿no? De la Asamblea General de la ONU, que es anual, que es en septiembre y que se desarrolla en Nueva York. Y sobre todo con los anuncios que, bueno, con los que nos desayunamos ayer bien temprano, bueno, siempre se venía diciendo durante el fin de semana que algo tenía que hacer el gobierno justamente para que los mercados, bueno, no se los llevaran puestos como venía sucediendo los últimos días de la semana anterior. Y bueno, finalmente llegó ese apoyo y bueno, la solución vino por el lado del apoyo anunciado por el secretario del Tesoro justamente ayer bien temprano. Sí. Y evidentemente volvieron las sonrisas en la Casa de Gobierno porque realmente estaba asediado el gobierno desde, bueno, desde la elección perdida en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por lo menos esta semana salió el sol justamente para el gobierno. Bueno, después esta jornada, este viaje del presidente de la Nación. Hoy también tiene una reunión con Kristalina Georgieva. Sí, exacto. Estaba previsto para ayer, el lunes, pero bueno, por problemas de agenda se reprogramó. Así que el presidente ayer utilizó el lunes para tener reunión de gabinete y reunión de mesa política. Terminó viajando ayer por la tarde-noche y hoy empezó su agenda en Nueva York, que termina el jueves por la noche o tarde-noche, ¿no? Así es, sí, sí. Sí. Bueno, y de todas maneras, como decíamos, acá en el Congreso sigue su agenda, una agenda, bueno, muy adversa para el gobierno, como vimos durante la jornada de hoy. A las 16 está la reunión de la Comisión Libra, que vuelve a reunirse después de un impasse la semana anterior y supuestamente estaba previsto que para hoy citaban a la Secretaria General de la Presidencia. No se esperaba que viniera, pero además está en Estados Unidos, o sea que no, con más razón no iba a estar. Veremos a ver de qué es lo que se habla. Pero en lo que hace a la actividad en sí, a los proyectos que se siguen presentando, se presentan muchos proyectos en estos tiempos, más allá de la cuestión electoral. Hay uno que busca modificar, en este caso, la ley del ENAR. ¿Es así, Martín? Es así, José. Mañana está prevista una reunión en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, mañana miércoles, y hay 4 proyectos que se van a discutir. Van a intentar consensuar un único dictamen. Va más allá del ENAR, o por lo menos hay una propuesta de que vaya más allá del ENAR y también se articule con algún otro organismo. Pero bueno, básicamente los 4 proyectos presentados lo que tratan es de cómo mejorar el financiamiento, ¿no? de este ente. Recordemos, es el ente nacional de alto rendimiento, ¿no? Para el deporte. Iba a preguntar cuál era la sigla. Estaba ENAR, tratando claro, de escularla. Ente Nacional de Alto Rendimiento. Sí, se creó en una ley de 2009, pero bueno, en el 2017 cayó la principal fuente de financiamiento, que es lo que buscan reponer estos proyectos, ¿no? Decíamos mañana a las 10, Comisión de Deportes, Comunicaciones, Informática. Los 4 proyectos son 3, lo vamos a ver en la siguiente placa, 3 de Unión por la Patria y 1 de Héctor Baldassi. Los 3 de Unión por la Patria son Agustina Propato, Rogelio Iparraguirre y Jorge Chica. Tienen algunas diferencias los proyectos, pero todos coinciden en este punto, ¿no? En modificar el artículo de la ley. Lo vamos a ver en la siguiente placa. El artículo de la 39 de la ley 26.573, que es justamente la del ENAR. Este artículo 39 habla del financiamiento, ¿no? Y lo que proponen los proyectos, lo que tienen en común, porque después hay algunas diferencias, lo que tienen en común es la restitución del cargo del 1% aplicado sobre la facturación total anual neta de IVA de las empresas de telefonía celular. Como decíamos antes, este cargo se suspendió en 2017 y pasó únicamente a financiarse el ENAR con partidas presupuestarias. Lo que dice la oposición es que de esa manera pasó a ser más discrecional y perdió su autarquía este ente. De la otra manera, con el 1% aplicado a la facturación de las empresas de telefonía, tenía otro margen y además se fue achicando el presupuesto. Decíamos que hay algunas diferencias entre los proyectos. El de Iparraguirre es más abarcativo, es un proyecto muy amplio.
El de Chica y Baldassi son prácticamente iguales, tienen un solo artículo destinado a este punto del financiamiento. Y el de Propato también propone esta cuestión del financiamiento, pero incluye el apoyo, amplía el apoyo a los deportistas de mediano rendimiento. Hay una discusión sobre si este cargo del 1% lo cubren las empresas o los usuarios. Hay consenso de que terminan digamos, haciéndose cargo los usuarios y no las empresas, pero de todas maneras los diputados dicen que se puede tener cierto consenso de que haya un aporte para los deportistas. También las otras fuentes de financiamiento, que eso está en la ley, son las donaciones, Sí. que eso también, bueno, depende, digamos, de lo que aporte cada empresa, cada uno. Y después las partidas presupuestarias, pero bueno, en este caso, por ejemplo, con las prórrogas de presupuesto, quedó bastante atrás lo que iba a Lenar hace unos años y lo que es ahora. Así que bueno, es un tema que va por afuera, digamos, del radar, que le prestamos más atención, Claro. de los temas más controvertidos y más discutidos, pero puede haber cierto consenso. Además, lo último, el proyecto de Baldassi, son los tres de Unión por la Patria, ¿no? Y el de Baldassi está acompañado por Agos Carreño, de Encuentro Federal, por los radicales Antola y Roberto Sánchez, y por Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. Ahí es donde puede haber una ramificación para un apoyo mayor. Claro, claro. Baldassi, que está alejado del resto de sus compañeros del PRO, por Está lo menos en las PRO, sesiones. pero claro, integra el bloque del PRO, pero ya casi que no le podemos. No tiene- Él, bueno, se le vence el mandato en diciembre, es candidato Sí. por un espacio que no es el del PRO, ¿no? Está me contaban que está muy diversificada la oferta electoral en Córdoba, que está bien la candidatura de Schiaretti. Pero bueno, aparte está La Libertad Avanza, Natalia de la Sota, el kirchnerismo con Pablo Carro, Agos Carreño. Por el PRO, claro. ¿Agos Carreño es por el PRO? Sí, sí, sí. Sí, Claro, pro porque puro. él es presidente del PRO, pero a su vez no está en el bloque No, del claro. PRO acá, ¿no? Bueno, hay una mezcla ahí. Pero hubo un fallo de la justicia que le permite participar por su propia lista. Claro, La del estaba PRO. Claro, discutido. Macri le quiso intervenir, Claro. me parece, el No, pro no, cordobés. Él Claro. quedó como titular del partido a nivel provincial y está en Encuentro Federal. Así es. Y el radicalismo está como licuado, ¿no? En Claro. Córdoba. Mm. Sí, sí, sí. Que históricamente fue fuerte, pero en este caso, Bueno. bueno, De Loredo no va a ser candidato. Algunas lenguas dicen que hay como una suerte más allá de lo que la superficie aparezca, de un acuerdo entre De Loredo y juez con el schiarettismo. Porque eso fogonea de alguna manera la candidatura de Schiaretti, Claro. que dicen que creció en las encuestas. Caryola tiene incorporado un sector de radicalismo en el gobierno, Claro, pero bueno, el radicalismo siempre fue opositor a Schiaretti, a la figura de Schiaretti, ¿no? Lo que era Negri, Claro. Mestre. Mestre. La vicegobernadora no es radical, sí. Correcto, Sí, Miriam radical. Prunoto. Claro. Sí, sí. Así que, sí, bueno, esa es la parte electoral. Bueno, entonces mañana a las 10 de la mañana el plenario de las comisiones de deportes y comunicaciones. Deportes, comunicaciones e informática. Así es. Después de esa comisión se queda, a partir de las 11, se queda para atender sus propios proyectos. Y a las 13 está prevista la reunión de presupuesto y de Hacienda, que, bueno, primera reunión, estábamos hablando fuera de cámara mientras aguardábamos el inicio de nuestro programa. Estábamos hablando y decíamos, bueno, normalmente la primera sesión de la reunión de presupuesto y Hacienda no es como va a ser esta, no, porque no hay mucho que establecer, hay bastante para establecer, pero en general, históricamente era que la primera reunión venían directamente funcionarios para empezar el debate. Claro, Ahora no esta está previsto. reunión, como para acordar el cronograma, era en todo caso más informal, Claro, interna, ¿no? sí. O de Sí, sí. asesores o de referentes, pero no así abierta, digamos, como una reunión con convocatoria formal inclusive. Claro, así que bueno, veremos entonces a partir de las 13 horas. También algunos dicen, bueno, fue puesta esta reunión medio como para tapón, como para que no le pusieran una sesión, porque se especulaba con la posibilidad de que sesionara diputados este miércoles, con el tratamiento del veto por la ley de ATN.
Pero al final dijeron no había intención. La oposición dice que se guarda esa sesión para, en principio, para la semana que viene con más temas. Pero bueno, ya que estamos hablando del presupuesto, veamos qué decía sobre el tema del presupuesto y del ajuste el diputado Ramiro Gutiérrez en Pasos Perdidos. A ver si, bueno, ya va a venir ese, pero bueno, Ramiro Gutiérrez lo había, se había expresado, después vamos a ver si lo tenemos, volvemos con ese tema. La oposición ya está pidiendo de entrada que esta vez vaya a explicar el presupuesto el ministro de Economía, ¿no? Claro. Luis Caputo, sí, que hasta ahora no ha venido. Va a ser una de las principales discusiones, podemos adelantar, del miércoles que viene. Ajá, claro. Me dice lo tenemos, el tratamiento, ¿no? Lo tenemos ahí. Bueno, ahora sí escucharemos entonces a Ramiro Gutiérrez sobre el presupuesto. Yo creo que el gobierno nacional está en un doble problema, un problema económico muy fuerte que ha permeado a la ciudadanía. La ciudadanía ya entendió que esta situación de no hay plata debe resolverla el gobierno nacional, y eso no va a ser con una discusión del presupuesto, que si bien es esencial, creo que hay un problema de política económica, rumbo, planificación, expectativas, esperanza, quién capitaliza la esperanza, quién gobierna la esperanza y da resultados frente a la esperanza. Y por el otro lado hay una impericia en el manejo de las cuestiones políticas para llegar a los consensos. El presidente ha drenado un montón de consensos que tenía, eso se ve hoy en la Cámara de Diputados. Esperemos que lo pueda subsanar, porque si se cae el techo del país va a aplastar a los argentinos. Caerse el techo del país significa que la Argentina se vuelva a endeudar, que no tenga reservas y que caiga en una profunda recesión con una readecuación de los precios que todos los días nos impactan. Combustibles, alimentos, empiece a trepar, se dispare la inflación. Son las peores cosas que nos pueden pasar. Así que ojalá que el presidente encuentre el rumbo correcto. Hoy está en Córdoba, está hablando, está recibiendo a los medios de comunicación. Ojalá que esté pasando por su cabeza los anuncios que la Argentina necesita, y uno de ellos es realizar una fuerte Moncloa con la política argentina, sentarse y renegociar y acordar una salida común para el país. Hay mucha gente sufriendo en este momento. Eso no se puede dilatar. Una reunión es levantar 5 o 6 teléfonos claves, ¿sí? Es reunir a los gobernadores del país, a todos, llamarlos y tomar una decisión común. Cada uno es la máxima magistratura en las diferentes porciones que tiene la realidad federal argentina. El presidente debería hacerlo, porque no es que perdió una elección y bueno, puede recuperarse en 5 semanas, que es cuando la agenda política dice que se vota de nuevo, sino que hay una necesidad real de un frío polar en el bolsillo de los argentinos. Es muy difícil hoy comer, es muy difícil tener un nene que pueda seguir el ritmo escolar. Estas cuestiones, que son de tremenda sensibilidad social, requieren que esa mesa sea muy amplia, y el único que la puede convocar es el presidente de la Nación. Ya vamos hablando del presupuesto y del ajuste, al diputado de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez. Bueno, entonces será una de las voces de mañana cuando arranque a partir de las 13 el debate del presupuesto. Hablando de las comisiones que transcurrieron en esta semana, ayer, decíamos al principio, hubo una bicameral que se reunió, la bicameral del Defensor del Niño, Niñas y Adolescentes. Finalmente surgió una terna que fue votada y que está integrada por María Paz Pertero, que es entonces la elegida para ser defensora del niño, niñas y adolescentes. Un tema que tiene que pasar ahora por las dos cámaras, lo tiene que votar en las dos cámaras. El defensor adjunto va a ser, o está propuesto, Eduardo Matías Robledo, y el segundo defensor adjunto es Héctor Iván, no lo tengo, Vito. No me entiendo la letra. Eso lo veo. Pero con bueno. 2 tercios, ¿no? ¿Entendés el ¿Más machete? votados?
tenía que conseguir 7... ¿Cómo? No te entendés el machete, No digamos. me entendía, sí. Y tenía que conseguir 7 votos de la comisión. Y hubo muchas discusiones porque en el cuarto intento surgió esta alternativa. Esta reunión se desarrolló ayer a partir de las 17. Y hubo mucha discusión, porque la voz cantante del oficialismo era Nicolás Mayoraz y hacía planteos respecto de supuestas irregularidades que había habido en la confección en los exámenes que tuvieron que pasar los alrededor de 47, creo que fueron los propuestos, y bueno, empezó a detallar cuáles eran las irregularidades y qué sé yo. Entonces no estaba de acuerdo, decía que había que posponer la elección. Finalmente hubo 3 intentos de 3 propuestas, nunca conseguían los votos suficientes. Intervino la diputada del PRO, María Sotolano, pidió un cuarto intermedio para debatirlo, en todo caso, para ponerse de acuerdo, porque rescató el trabajo que había tenido la comisión esta que preside la diputada Natalia Sarapura. Destacó la importancia de esto y se los veía ante cada votación que no llegaba a destino, que había conciliábulos ahí, y tratando de consensuar los nombres que fueron alternándose, y después de que hubo ese pedido de cuarto intermedio, el vicepresidente de la comisión, Daniel Benzuzán, senador él, pampeano, de Unión por la Patria, dijo que no aceptaban el cuarto intermedio y que iban a hacer una propuesta más para votarla, y fue esta que tuvo a María Paz Bertero y estos otros 2 que habían estado figurado en las otras ternas que habían figurado. O sea, una especie de consenso entre todos. Y cuando votaron, terminaron votando y consiguió sorpresivamente los 7 votos necesarios. Eran todos los de Unión por la Patria. Sarapura lo votó también, y Sotolano. Y parece que no estaban de acuerdo con el sector del PRO y la Libertad Avanza, que jugaban en tándem también, y no estaba previsto. Entonces Mayoraz se enojó mucho, se los veía ahí, que mientras estaban celebrando que Sarapura decía, habían llegado a su fin finalmente la tarea de encontrar una terna, que después la tendrá que votar el cuerpo, qué sé yo, o los cuerpos. Se lo veía Mayoraz, que le protestaba bastante a Sotolano porque había levantado la mano. Fue candidata en las listas de la Bonaerense, tercera sí, sección. claro, sí. Segunda o tercera después de Bondarenko. No, se diría segunda después de Bondarenko. O cuarta, no recuerdo ahora. Sí, estaba ahí en esos lugares. Ella ¿Es del PRO? Es del PRO. Hubo resistencias a ella, ya que estamos en la parte. Había resistencias que fuera incluida en principio, pero después, porque era más cercana a. Con razón que había. Muy cercana a Macri. A Jorge Macri. Claro. O a Macri y Mauricio. A Macri. No, a Jorge Macri, sí. Entonces por eso la cuestionaban. Claro. Después finalmente fue habilitada, y la cara los gestos de Mayoraz eran elocuentes, decís. Sí, claro. Y la cara de Sotolano, que decía, buscábamos consenso. Es la democracia. Estaba ahí, un consenso democrático. Hace falta 2 tercios, ¿no? Claro, eran 7 votos que hacían en falta. recinto, digo yo. En el recinto, mayorías especiales. Para la defensoría, creo. Si es así, va a haber que seguir trabajando el consenso, ¿no? Claro. Y entonces Mayoraz, entre sus protestas, dijo, ¿se acuerdan cuando hace 2 semanas yo dije, cuando usted me preguntó, le dijo Mayoraz a Sarapura, me preguntó si sabíamos quién se iba a elegir, y yo dije, yo sé que van a elegir a María Bertero. Y no me equivoqué. Y entonces como que esto estaba amañado, decía, era la candidata de Unión por la Patria, evidentemente, según a ojos vista de lo que decía el
diputado de La Libertad Fe. Avanza, Claro. evidentemente no estaba nada de acuerdo. Habrá que ver entonces finalmente cómo se llega a porque después siguió discutiendo y siguió protestando por lo que había sido este proceso. Recordemos que venimos de que que se la desplazó a Marisa Graham, fue la primera defensora de los menores, elegida también después de muchísimo tiempo. Era una mora que había de parte del Congreso con lo que establece la Constitución, y bueno, finalmente se eligió a Graham, que en realidad terminó su mandato y siguió de largo, por eso terminó siendo eyectada por la misma comisión a instancias de La Libertad Avanza y sus aliados, que presentaron, que dijeron que no podía ser, que es verdad que Graham, como el Congreso no elegía una sucesora, bueno, a través de una reforma del reglamento que hicieron en la propia Defensoría, prorrogó su mandato. Entonces decía, eso no se podía hacer, bueno, y finalmente la despidieron, y bueno, ahora se ha elegido una terna. Veremos entonces cuándo se llega, si hay acuerdo, no sé, realmente. No está fácil el acuerdo. Bueno, y el Defensor del Pueblo también, ¿no? Es otro. El Defensor del Pueblo es una mora también vacante, histórica, sí. Inédita. Sí, porque realmente, pero lleva desde 2009. El último Defensor del Pueblo fue un cordobés, Mondino, sí. Habíamos hablado claro, hace relativamente poco. Claro, y justamente, bueno, empezó a moverse el tema de la elección de yo recuerdo que en su momento, en 2018, creo que fue la gestión de Cambiemos, estuvieron a punto de ponerse de acuerdo, hubo una terna. Me acuerdo que estaba Humberto Rollero en esa terna, había también otros dos, no me acuerdo quiénes eran, pero el número puesto era Rollero, pero al final no se pusieron de acuerdo y ni siquiera se llevó al recinto. O sea, en los últimos años creo que ya hay resignación, no hay ni candidatos ni movimientos, ¿no? En este escenario de confrontación que es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, también pasó con el procurador. Otro cargo que necesita 2/3 y es como que ya Casal interino hace varios años y no hay tampoco perspectiva de que se pueda nombrar alguno, ¿no? Por eso me da duda, habría que chequearlo, a ver si o sea, el Defensor del Pueblo necesitará semejante mayoría, o sea, como si fuera un juez de la Corte, y en este caso tendría que tener más que un juez de la Corte, porque serían las dos cámaras. O sea que, bueno, el la del cuestión pueblo es sí, no es el de Niño, el del pueblo sí. Claro, tiene el del pueblo, claro. Puede ser. Bueno, veremos a ver. Me acuerdo cuando eligieron a Graham lo celebraron mucho porque, bueno, no era la primera vez que elegían uno y había sido un concurso bastante intenso, o sea, una selección bastante importante. Esta fue rápida, o sea, fueron varias semanas, pero se llegó al consenso para establecer este nombre. Pero bueno. Mayoras había impugnado por el proceso, sí. El proceso, claro. Sí, claro. Y no estaba de acuerdo. Y ni qué decir cuando al final termina votando a alguien y que no era la persona que deseaban. Y otros cargos con mora AGN, ¿no? Eso, sobre todo. Queda uno solo. Ahí no necesitas. Ahí no, con mayoría simple. Tampoco. Pero bueno. También debe ser inédito que haya uno solo, ¿no? Como ahora. Nunca pasó. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El
Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Seguimos con plenario y entre comisión y comisión también hubo espacio para reuniones con visitas de diplomáticas, y en este caso fue una visita que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se reunió con el nuevo embajador de Arabia Saudita en Diputados. Disculparán mi manejo del árabe, pero es Hatem Gormula Al-Gandhi. No lo dije tan mal, no, yo mismo fue una audiencia oficial celebrada en el Salón de Honor del Congreso. Y bueno, durante el encuentro ambas autoridades coincidieron en la voluntad de profundizar las relaciones bilaterales, destacando las oportunidades de cooperación comercial y de inversión. El embajador saudí recordó el vínculo diplomático entre ambos países, que se remonta a 1946 y se consolidó en 1975 con la apertura de la embajada argentina en Riad. Menem les dijo que usted sabe el respeto que tenemos por su país y esperamos poder ir concretando acciones entre ambos países. Y dijo que nuestro objetivo es fortalecer los vínculos con todos los países que quieren intercambiar comercialmente con nosotros. Esta fue la reunión que se celebró ayer justamente entonces en la Cámara de Diputados. Hoy, por lo que nos comentaba, no tuvo mucha difusión, pero estuvieron representantes de una comitiva de legisladores de Estados Unidos y se reunieron con los representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Son aquellos que ayer estuvieron en Casa de Gobierno, que se reunieron con el jefe de gabinete y que, bueno, en esa reunión, según se difundió, también en un momento dado pasó el presidente Javier Milei antes de viajar a Estados Unidos, bueno, a saludarlos. Bueno, hoy estuvieron por acá esa comitiva y tuvieron esa visita con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos imágenes de
la reunión. A ver, ahí lo vemos. Estaba, bueno, Berti Venegas Lynch es el presidente de la comisión. Ahí está saludando a las autoridades norteamericanas que visitaron esta casa. Ahí vemos que bueno, está la intérprete. Están explicándoles todo estas reuniones en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Y ahí lo vemos entonces a los diplomáticos, que son los mismos entonces, ya como tal cual lo decíamos, que se reunieron ayer con el presidente de la comisión. Ahí lo veo a Fernando Iglesias y él es el presidente de la comisión en realidad. Ahí están con el presidente de la Cámara de Diputados dialogando. Bueno, fue esta reunión que se mantuvo con representantes entonces de la Comisión de Relaciones Exteriores, y ahí vemos la foto de familia. Y bueno, actividades que tienen lugar en esta Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación, que bueno, lejos está de tener una actividad menguada como suele suceder en los años electorales. Y hay tanta información que, por ejemplo, ayer uno de los datos fue la reglamentación, finalmente, la publicación, en realidad, la publicación de la ley de discapacidad, esa ley que había vetado el Gobierno Nacional, que, bueno, las dos cámaras insistieron con la ley y finalmente, bueno, se publicó, pero con polémica, al punto tal que, bueno, reaccionaron los legisladores, pero todo eso nos lo va a contar Pablo. Sí, efectivamente, hubo polémica porque, como bien decís vos, José, se promulgó, digamos, pero se promulgó con una serie de condimentos o de características que hacen que la oposición haya presentado un pedido de interpelación y un pedido o una moción de censura para el jefe de gabinete de ministros. Estamos hablando obviamente de Guillermo Francos, que es, vale recordarlo, después de la reforma del 94, la figura del jefe de gabinete es el jefe de la administración nacional. Digo, más allá de la figura presidencial. Entonces, acá lo que vamos a repasar es el pedido de moción de censura del diputado, lo mencionábamos recién, del cordobés Agos Carreño, hombre del PRO de la provincia mediterránea. Hay otros pedidos de interpelación y de moción de censura, que es una figura que está muy ligada a lo que es el sistema parlamentario, ¿no? Digo, cuando hay primer ministro, pienso en Inglaterra, pienso en España, pienso en ese tipo de formatos que tienen algunos países que son parlamentaristas y no presidencialistas, pero en la reforma del 94 quedó esta figura que es la de moción de censura. Entonces ahí estamos viendo que hay un pedido de interpelación en el marco de lo que es el artículo 101 de la Constitución Nacional. Es justamente ese artículo también por el cual siempre el jefe de gabinete viene a exponer o a brindar los informes de gestión periódicamente. Debería ser una vez por mes en cada una de las cámaras. No se cumple. Nulidad e ilegalidad del decreto 681/25. Bueno, justamente es el decreto con el cual se promulga la ley de emergencia en discapacidad. Incumplimiento de la ley 27.793, que es la que motiva el decreto y la que motiva todas estas rispideces. Vale decir, bueno, ahí vemos en esta placa que estamos hablando de que al jefe de gabinete se le está endilgando, al Poder Ejecutivo y al jefe de gabinete, violación de la división de poderes, porque obviamente lo que dice la oposición es que no se está cumpliendo con una ley sancionada por el Congreso de la Nación y que además el Congreso de la Nación volteó el veto presidencial, o al menos ratificó o insistió en la vigencia de la ley, digamos, obteniendo los 2/3 que se requieren en ambas cámaras. Incumplimiento de las asignaciones de las partidas, es decir, de vuelta esto que decíamos recién, Guillermo Francos es el jefe de la administración, en tanto jefe de gabinete, y por lo tanto es quien reasigna las partidas presupuestarias. Recordemos que tenemos un presupuesto vigente hace ya algunos años y está prorrogado por algunos
mandatos. También se le achaca o se le endilga al jefe de gabinete lo que tiene que ver con esto lo vemos en la próxima placa, con el incumplimiento de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera. Una paradoja, porque digamos, de alguna manera es lo que indica el gobierno que tiene como principal falla la ley todas las leyes, digamos, que se están sancionando en el Congreso que tienen impacto fiscal, que es no determinar cuál es el origen de los fondos con los cuales se va a financiar la declaración de la emergencia. Y también agregan en este pedido de resolución, que es un pedido de moción de censura, de interpelación para Guillermo Francos, también cualquier otra cuestión que se decida incluir en el Pleno al momento de la comparecencia del jefe de gabinete, aprovechando, digamos, que expone en la Cámara Baja. ¿Cuál es la característica que motiva que la oposición haya presentado estos pedidos o estas mociones de censura? Bueno, que el Ejecutivo, al poner en vigencia la ley, lo que dice es que la aplicación de la ley queda suspendida en tanto y en cuanto no se determine justamente de dónde van a surgir los fondos para poder hacer frente a esa declaración de emergencia. Claro. Entonces, no es solamente el pedido de moción de censura por parte de Óscar Agos Carreño, también hicieron lo propio los diputados de Unión por la Patria o de Fuerza Patria. Se me confunden a veces los frentes electorales con los nombres de los bloques, que lo hicieron conjuntamente con los senadores, ¿sí? Con los senadores claro, encabezados sí. por José Mayans, por los senadores de Unión por la Patria. Pensemos que parte de esos 2/3 en la insistencia de la ley, obviamente tuvo mucho que ver tanto el bloque de diputados como el Senado de Unión por la Patria. También me contabas vos recién, José, que Marcela Pagano y el bloque de Coherencia hicieron una presentación similar. Bueno, hoy el jefe de gabinete brindó una entrevista, dijo que no tiene problemas en venir a comparecer al Congreso y exponer y prestarse a la pregunta de los legisladores. Dijo que cree que no hay antecedente alguno respecto de una moción de censura, que si le tocase atravesar, él sería el primero en hacerlo y que no tiene ningún inconveniente. Lo cierto es que la emergencia en discapacidad fue promulgada o fue puesta en vigencia con esta característica, que no entre en vigencia hasta que no tenga la fuente de financiamiento establecida o bien clara. Por lo tanto, esto obviamente generó mucho malestar en la oposición, que había logrado no solo aprobar la ley, sino la insistencia. Y acá estamos con este pedido de interpelación y moción de censura para Guillermo Franco. Muy bien, veamos entonces lo que decía sobre el tema de la ley de emergencia en discapacidad el diputado Martín Aveiro, que estuvo en la bancada. No, vamos a ratificar lo que vos estabas comentando, ¿no? Creo que no va a quedar otra que judicializar la situación y esto se va a sumar a un sinfín de denuncias de distintas asociaciones de todo el país relacionadas con las personas con discapacidad. Pero es grave desde lo institucional, más allá de lo legal o lo administrativo. Es grave en todo punto de vista a partir de las decisiones que se toman, porque paralelamente se le sacan todos los derechos de exportación a quienes hoy son prácticamente los dueños del país, a las familias más millonarias de la Argentina, y por otro lado se castiga. Digo, recién lo decía yo en un medio local, la semana pasada se fueron más de 1.100 millones de dólares tratando de contener el dólar, se gastó y se implementó también uso de recursos del pueblo argentino en las tasas de interés de los bancos para sacar pesos de la calle, se sacan las retenciones, bueno, todo eso es costo fiscal, todo eso es déficit, todo eso es deuda, y que no se quiera aplicar una ley que tiene que ver con el drama, con el sufrimiento, con las 10.000 necesidades que pasa cada una de estas personas, la verdad que es grave de todo punto de vista. Bueno, vamos a accionar, vamos a hacer todo lo que hay que hacer y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Era el diputado Martín Aveiro de Unión por la Patria y de la provincia de Mendoza, hablando de las diversas alternativas que le quedan a la oposición para insistir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.
Y bueno, a propósito de lo que mencionabas de la moción de censura justamente, y el hecho de que, bueno, lo que decía Guillermo Franco, que no se ha aplicado nunca la moción de censura que autoriza la Constitución Nacional hacia algún funcionario. Pero él argumentaba que, bueno, que no, lo que hoy se argumentaba, por ejemplo, en la reunión de la comisión, el plenario que analizó la reforma de la ley de DNU, justamente la diputada Silvana Giudici citaba ese caso y decía, bueno, ella explicaba, por ejemplo, la cantidad de embates que está recibiendo el gobierno nacional. Entonces, para enfatizar que, contrariamente al planteo que se hace de la necesidad de quitarle esa herramienta que tiene, que es la que está habilitada por este tipo de ley vigente, quitársela al gobierno, decía que el Congreso está ejerciendo un rol de control muy, muy grande y decía, enumeró, a ver, lo tengo acá anotado. Somos parte de una Cámara que ya ha rechazado 5 decretos de necesidad de urgencia de este gobierno y ha ratificado una insistencia derogando y rechazando 2 vetos del presidente en ejercicio. Y decía, y encima quieren impulsar a una moción de censura, dice, algo que, y ella decía, por ejemplo, no está reglamentado por una ley. Que son esas cuestiones, porque decimos, está habilitado por la Constitución Nacional, pero como todas aquellas cuestiones, o sea, la Constitución no es que establece cómo tiene que aplicarse cada cosa. En este caso, la moción de censura, no hay ninguna legislación que establezca de qué manera se aplica. Entonces, más que nada se interpreta. Y es lo que estaría queriendo hacer la oposición en esta circunstancia. Pero bueno, Claro. veremos en definitiva si termina siendo. La Constitución también decía que debía haber un acuerdo por la coparticipación, ¿no? Claro, bueno, eso pasaron nunca se 30 hizo. años, ¿no? Claro, o sea, cuando alguien establece que haya una ley, mejor que se la interprete a la Constitución, porque si depende de las leyes que se hagan realmente, ahí vamos. Bueno, el Consejo de la Magistratura también hubo idas y vueltas. Claro, por eso decía el ejemplo, y me quedo con lo que decía Giudice, que porque vale el caso, porque fue la que, me parece que la que dio mejores argumentos para rebatir las otras cuestiones, porque algunos decían, se quedaban en la cuestión de decir, bueno, no se puede sacarle a un gobierno en minoría, sacarle estas herramientas. Pero era como si justificara que pueda hacer lo que es vidrioso por el hecho de ser el gobierno en minoría. En el caso de Silvana Giudici, ella decía, bueno, y ponía el ejemplo de lo que fue un gobierno que tuvo mayorías como los gobiernos de los Kirchner. Y decía, a esos gobiernos que encima tuvieron mayoría, se les permitió, por ejemplo, fueron los que reglamentaron cómo se aplican los decretos de necesidad y urgencia en 2006. Fueron los que hicieron el Consejo, la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura. Y también hablaba de las leyes delegadas también se reglamentaron durante la gestión de los Kirchner. Entonces decía, bueno, a un gobierno que tenía amplias mayorías le dieron todas esas prerrogativas y a entonces decía, el Congreso está ejerciendo su rol de control. Entonces no hace falta encima sacarle esta posibilidad cuando está claro que por mayoría simple de ambas cámaras le pueden voltear cualquiera de los decretos. Esos eran los argumentos que daba la diputada Silvana Giudici. Bueno, recordemos Ahí eso. vemos una diferencia en el PRO también fuerte, ¿no? Otra diferencia fuerte. Claro, porque en ese caso habló la diputada Silvia Lospenato y ella dijo que... Defendió la reforma. Claro, defendió que se podía modificar, que ellos tenían la misma... Era la postura republicana que tuvieron durante estos 20 años y bueno, una nueva diferenciación del resto de su bloque como tuvo... en el recinto la semana pasada. Lo que dice Judy, si es cierto, es un gobierno con mucha habilidad parlamentaria, inédito también, pero también es cierto que a partir de diciembre ya va a tener, por lo menos en la Cámara de Diputados, no en el Senado, claro, toda la Cámara conformada con las 2 elecciones en las que, bueno, Milei fue electo presidente y esta con ya Milei en el ejercicio del poder. Claro. Y en el Senado le va a faltar porque, bueno, hay todavía una elección de 2021 que él no tenía tanto peso, ¿no?
Así es. Y bueno, aclaremos a la audiencia que a las 16 está convocada la reunión de la Comisión Investigadora Libra. Pero la vamos a transmitir, entonces en el momento que de acá a las 4:30, si llega a conseguir quórum para arrancar esa reunión, bueno, enseguida le vamos a dar paso, digo, porque por ahí estamos hablando y nos tenemos que cortar porque arranca la reunión. Que me parece que ahora tendría más posibilidad de tener quórum porque a partir del movimiento, entre las novedades que hubo esta semana, se formó un interbloque entre el MID y el nuevo bloque Coherencia. El MID, recordemos, son dos, Sago y Falcone, los diputados, que formaban un interbloque antes con el PRO. Ahí vemos la nota por la que se notificó a la presidencia de la Cámara la conformación de ese nuevo bloque que está integrado por todos los 4 integrantes de Coherencia y los 2 del MID. Ahí están todos los nombres. En principio, los de Coherencia más opositores, hay que ver si unifican ahora, ¿no? Pero más opositores que el MID, ¿no? Porque Coherencia, como contabas recién, también impulsó la moción de censura. Eso es muy fuerte para un bloque... que era libertario hasta hace 10 minutos. Hasta hace poquito, y se había presentado como un apoyo crítico al gobierno, pero en este caso, ya es... incluso hacía dudar, o va a hacer dudar en caso de prospere, a bloques del medio dialoguistas una moción de censura, ¿no? Claro. No es el caso del MID, que algunos proyectos vienen acompañando, otros no. Claro, en este caso por eso decía que se desnivela un poco la paridad que había en el seno de la Comisión de Investigadora Libra, porque, ahí está Oscar Sago, entonces... Del 14-14 que teníamos hasta hace muy poquito, ahora habría... Ahí se mantenía como firme aliado, en el 14-14. Y a lo mejor sí sigue siendo, en ese tema sigue siendo aliado, porque es como vos decís, no es opositor a todo, sino que en determinadas cuestiones, pero evidentemente no estaba tan a gusto ahora de estar de seguir aliado al PRO. El PRO en modo electoral está muy cercano ahora, o la mayoría de sus miembros, al bloque de La Libertad Avanza. Entonces, formó un interbloque ahora con Coherencia que es decididamente opositor. Cuestiones sorpresas que da la vida. Sí, vos decís. No me parece tan... No, claro. Descabellado. Pero sorpresa fuerza. Que sean tan opositores los que habían arrancado. El resultado en la provincia de Buenos Aires también influyó. El de octubre seguramente también va a influir, ¿no? Claro. En los posicionamientos. Lo de Sago es distinto porque, ya venía escindido hacía rato, tenía 3. Después Cecilia Ibáñez se volvió a sumar a la Libertad Avanza. Pero sí, Coherencia es... Coherencia parecía que eran oficialistas enojados, pero que no había una gran distancia ideológica. Acá ya están empezando a marcar posiciones políticas muy distintas. Claro. Pero veremos a ver cómo se alinean las nuevas bancadas, que se van a formar a partir de la nueva conformación, que será en base a lo que suceda el 26 de octubre. Va a quedar más limpio, ¿no? Menos monobloques. En principio, hay que ver después los que ingresan, ¿no? Pero se le vencen el mandato a buena cantidad de diputados que están sueltos en este momento. Creo que 6 monobloques desaparecen. Sí, creo. Habíamos hecho un trabajo que no lo retengo en la memoria, pero creo que... Y yo creo que pueden ser más de acuerdo al resultado. Porque algunos se presentan, pero hay que ver si entran. Así que sí, no se sabe si, como dijo... Finocchiaro, que de un lado unos y del otro lado otro, no sé si tanto, pero va a quedar más prolijo, posiblemente, ¿no? Así es. Y lo que sí, llegamos nosotros al final de esta edición. Todavía no ha arrancado Libra, así que lo dejamos para que invadan el espacio del programa de Pasos Perdidos. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana, Martín. Hasta mañana, José. Pablo, hasta el jueves. Así es, hasta el jueves. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora sigan en la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, Amanda Alma y Fernando Frac.